Bueno, en esta clase, estimados participantes, vamos a entrar un poquito en el tema de la evaluación de las amenazas. Las amenazas, como ustedes recordarán, se tratan de las amenazas climáticas, como puede ser la sequía, la inundación, incendios forestales, heladas y todos aquellos eventos climáticos adversos, como llamamos, ¿no? Entonces, de acuerdo a las definiciones que tienen también ustedes en los textos, una amenaza es relacionada con un peligro potencial que encierra cierto riesgo y que puede ser perjudicial para las personas, sus medios de vida, la biodiversidad y también como la infraestructura, la salud, ya habíamos visto, los sistemas productivos. Entonces, ahora nos toca relacionar, identificar. Para empezar, tenemos que identificar qué tipo de amenazas se encuentran en nuestro municipio, ¿no? En esta parte todavía no voy a poner ninguna presentación, pero el próximo módulo es con el ingeniero Nelson Flores y van a ver un poquito el tema del análisis del clima, por un lado, y van a ver también cómo se elaboran los mapas de riesgos. Entonces, en esta fase nosotros entramos ya a una fase de diagnóstico, donde tenemos que juntar información respecto a las características biofísicas y climáticas que tiene nuestro municipio. Entonces, prácticamente ahí lo que hacemos es realizar una primera etapa de diagnóstico, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es el análisis del clima. Por un lado, hacemos un análisis de las tendencias de series históricas del clima. Por ejemplo, de acuerdo a la bibliografía y a las recomendaciones del IPCC, tenemos que reunir, por ejemplo, series históricas de precipitaciones y temperaturas de por lo menos 30 años, ¿no? Con la finalidad de realizar un ejercicio estadístico, que ya lo van a ver con el ingeniero Nelson, para determinar la tendencia de las precipitaciones y temperaturas. En este análisis nos indica, por ejemplo, si en los últimos 30 años la tendencia de las precipitaciones es a incrementarse o es a disminuir, ¿no? Entonces, en muchos casos hemos encontrado de que las precipitaciones tienden a disminuir, ¿no es cierto? Llovía más, digamos, hace 30 años y ahora llueve menos, en algunos casos son pocos milímetros, 30 milímetros, 12 milímetros, pero en algunos casos es un poco más. Entonces necesitamos saber eso para tener evidencia de la variabilidad climática, porque podemos decir, sí, el clima está cambiando, pero ¿qué evidencia científica, técnica tenemos de eso? Entonces lo logramos a través de esto, de un análisis de las tendencias de series históricas, de temperaturas y precipitaciones. Entonces, con este ejercicio tenemos una gráfica que nos indica si las precipitaciones, las temperaturas tienen la tendencia a subir o a descender, ¿no? En muchos casos, como les digo, las temperaturas tienden a incrementarse y las precipitaciones tienden a disminuir, ¿no? Entonces, esta evidencia es la que utilizamos básicamente para mostrar a la gente que el clima está cambiando. Entonces, ¿cómo hacemos? Ya les dije que uno de los principales instrumentos que tendríamos sería el taller participativo. Y en este taller participativo tendríamos que presentar esas evidencias como disparadores para que la gente pueda empezar a trabajar en lo que ahora mismo vamos a ver. Y por otro lado, tenemos también para analizar el clima otro instrumento, otra herramienta, que serían los escenarios climáticos futuros, ¿no? Eso también lo van a ver en el próximo módulo con el ingeniero Nelson Flores. Y básicamente se trata de recurrir a una base de datos, por ejemplo, de WorldClim, worldclim.com, que es una base de datos mundial donde se han cargado todas las estadísticas del clima, todos los datos, las series históricas del clima, y en base a eso, esta base de datos hace proyecciones del clima al futuro. Entonces tenemos escenarios del 2050, 2070, 2100, pero también de intervalos de cada 5 años.
Y bueno, esto tiene unas 19 variables que van desde temperatura media, mensual, anual, etcétera. Incluso en estos escenarios podemos identificar los meses más lluviosos, los meses con menos lluvia. Y esto nos sirve, por ejemplo, en escenario, podemos utilizar un escenario al 2050. Y al 2050 a eso tenemos varias opciones. Por ejemplo, si de mantenerse las condiciones en que actualmente a nivel global el estado, la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Si continuamos como estamos ahora, con la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, tenemos, digamos, el peor escenario, que en muchos casos, al 2050, la temperatura, por ejemplo, se va a elevar más de 1 grado. En algunos casos, 1.4, 1.3 grados hasta el 2050, en el caso del Chaco, donde hemos estado trabajando. Y en el caso de las precipitaciones, en muchos casos, sobre todo en las partes de pie de monte, o sea, donde llueve más, porque la llanura chaqueña llueve menos, se verifica, se evidencia incremento de las precipitaciones y en algunos casos un descenso de las precipitaciones en estos escenarios. Al 2050 estamos hablando que sería el escenario un poco más cercano, el periodo más cercano. Entonces, este escenario nos permite ver, a lo mejor decimos 1 grado y algo no significa mucho, pero sabemos que a nivel global, por ejemplo, estamos tratando de limitar al 2030 que la temperatura no suba más de 1,5 grados. Entonces parece poquito, 1,5 grados, pero si ustedes revisan la bibliografía, eso a nivel global y en los climas locales va a significar unos cambios importantes, digamos, en el clima. Ahora, si las precipitaciones también, en algunos casos, en estos escenarios, se identifica que van a incrementarse, lo que también deberíamos preguntarnos ahí, si este incremento va a ser, digamos, va a ser de precipitaciones más o menos normales, ¿no? Es decir, que en la época lluviosa, las lluvias suceden cada 2 días, a lo mejor cada 3 días ocurren las lluvias, ¿no? Pero como estamos viendo actualmente, parece que las precipitaciones se incrementan, pero la distribución de estas precipitaciones va a estar concentrada en lluvias torrenciales, por ejemplo. Sabemos que en muchos casos puede precipitar la cantidad de lluvia que va a llover en un mes, puede precipitarse en pocas horas. Y esto, como ha ocurrido últimamente en España, por ejemplo, que es el ejemplo más último que tenemos, es que llovió 200 litros por metro cuadrado, o sea, 200 milímetros, que significa eso en unas pocas horas, o sea, una gran concentración de agua, que eso causa inundaciones, causa el colapso, digamos, de los sistemas de drenaje y causando algunos problemas, ¿no? Entonces, lo que no sabemos es si este incremento de estas lluvias va a ser realmente de manera uniforme en el periodo de lluvias o si se va a concentrar en pocas horas, en pocos días, causando este tipo de problemas de las inundaciones. Entonces, esto lo vamos a ver en el próximo módulo con el ingeniero Flores, que nos va a indicar cómo se realiza esto. Entonces, pero este análisis del clima, les quiero decir que es parte del diagnóstico, ¿no? Entonces, este diagnóstico, por un lado, vemos estos aspectos biofísicos. No es necesario, digamos, un poco analizar el clima de nuestro municipio. Si tenemos la posibilidad, por ejemplo, de tener estas series históricas de 30 años, que algunas veces es difícil de conseguir, pero en WorldClim, que es la página de esta base de datos, ya se puede conseguir esa información. Digamos, se ha metido ahí toda la información que se tenía y se pueden conseguir, digamos, también estos datos, este análisis, se puede realizar ese análisis sin contar con las estaciones meteorológicas. Bueno, una vez analizados los aspectos, digamos, biofísicos, entramos a la parte socioeconómica, ¿no? Y en la parte socioeconómica, obviamente, vamos a identificar las actividades productivas, ¿no? La parte económica, digamos, de
de nuestro municipio, cuáles serían las actividades productivas y que también vamos a analizar qué impactos ambientales tienen para determinar, para encontrar algunos problemas ambientales que muchas veces se cruzan con los impactos del cambio climático, como habíamos dicho. Por ejemplo, en tiempo de sequía, si tenemos disminución de la disponibilidad de agua para consumo humano, y si tenemos por otro lado agua con fuentes que contaminan el agua, entonces en tiempo de sequía vamos a tener que a lo mejor utilizar aguas contaminadas, o digamos no tenemos esa alternativa, se reduce la disponibilidad de agua. Entonces, es importante en este análisis socioeconómico ver, digamos, los impactos ambientales, la problemática ambiental del municipio y cómo esto se cruza con con los impactos del cambio climático. Después vamos a ver un esquema de cómo se realiza este diagnóstico, los contenidos que tiene, eso lo vamos a ver en el próximo módulo, vamos a subir esa información. Y lo importante también, aparte de identificar, digamos, las actividades económicas y la problemática ambiental, un punto importante es que debemos identificar las amenazas climáticas. Tenemos que llegar a ese punto donde identificamos qué amenazas climáticas suceden en nuestro municipio. Por ejemplo, en los municipios pueden suceder, como les decía, eventos de sequía, inundaciones, incendios forestales, que serían, digamos, las amenazas climáticas más frecuentes, más comunes en Bolivia, por ejemplo. Tenemos la identificación de 3 amenazas en el país, que son sequía, inundación e incendios forestales. Pero también, obviamente, en los municipios ocurren otro tipo de amenazas, como heladas, granizadas, que también hay que tomarlas en cuenta. Entonces, es necesario identificar esos riesgos, esas amenazas climáticas sobre nuestro municipio. Y muchas veces esta información está, obviamente, es información secundaria que tenemos a la que tenemos que recurrir, sistematizar, y que le iremos complementando ya en la realización de los talleres y entrevistas. Entonces, permítanme un momentito porque voy a justamente mostrarles algo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Voy a compartir la pantalla. No sé si logran ver mi pantalla. ¿Hola? Sí. Muy bien. Sí. Vamos a Y se ir ve, todo lo que se ve, fui hablando. licenciado. Perfecto. Muchas gracias por devolverme y saber de que estoy compartiendo la pantalla. Bueno, ustedes verán aquí, por ejemplo, en nuestro manual, esta información la voy a compartir para el próximo módulo. Y el módulo se llama análisis de los factores biofísicos y climáticos, y es lo que les decía, que tenemos que hacer el análisis del clima, ¿no? Y tenemos aquí por ejemplo, la información que necesitamos. De inicio, o sea, obviamente vamos a necesitar conocer, digamos, toda la información general del municipio para hacer el diagnóstico, y aquí ustedes van a tener, digamos, los contenidos que necesitamos de la información sistematizar para hacer nuestro diagnóstico. Y como verán aquí, por ejemplo, también en el tema biofísico vemos
todo el tema de la red hidrológica, los acuíferos que hay en nuestro municipio. También vemos el tipo de la vegetación, su distribución, y sobre todo entramos a los climas locales. Como les decía, aquí tenemos el tipo, tenemos que, para empezar, distinguir qué zonas climáticas o pisos ecológicos tiene nuestro municipio, porque las amenazas, los efectos del cambio climático pueden ser diferentes en cada zona del municipio. Entonces necesitamos eso para empezar a identificar zonas de vida, o tipos climáticos, o pisos ecológicos. Como hay muchos municipios que ya tienen una zonificación, digamos, agroecológica, y se distinguen dónde son las zonas, las diferencias climáticas dentro del territorio. Y bueno, también un poco esto del clima actual, saber, digamos, el tema de las precipitaciones, las temperaturas que tenemos actualmente, y, o sea, obviamente el análisis de la variabilidad climática local, como les decía. El cambio climático a nivel global se llama cambio climático, pero ese cambio climático global influye en los climas locales, y entonces los climas locales lo que tenemos es una variabilidad climática local, ¿no? Entonces esa variabilidad climática, como verán aquí, como les dije, vamos a analizar a partir del análisis de tendencias de series históricas del clima y del análisis del clima actual a través de la información que tengamos, y el análisis de escenarios climáticos. Esto nos va a dar, digamos, nos va a permitir visualizar cómo está cambiando el clima de nuestro municipio, ¿no? Y entonces aquí tenemos, para analizar la variabilidad climática, también, digamos, este cuadrito que nos indica, por ejemplo, los factores, las variables, los indicadores, los métodos y las fuentes de información de dónde sacar esa información que vamos a sistematizar. Entonces, como ustedes saben, necesitamos información de temperaturas y de precipitaciones en nuestro municipio para determinar este incremento o descenso que les había dicho de temperaturas o de las precipitaciones. Y como verán, aquí tienen la página de worldclim.org, que es la base de datos de donde bajamos esta información climática y que nos permite también realizar los escenarios climáticos para saber si el 2050, por ejemplo, se va a incrementar o van a descender las precipitaciones, por decir. Entonces aquí tenemos una descripción de los métodos que usamos y cómo van a contribuir estos métodos a la planificación de la adaptación climática local. Luego entramos al análisis de los factores socioeconómicos y de gobernanza, ¿no? En este caso, como lo que tenemos que hacer es un poquito analizar los aspectos sociales, tenemos que identificar los factores económicos, institucionales que contribuyen a mantener o que reducen la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, en ese caso, como les decía, lo primero que tenemos que hacer es conocer la cantidad de la población, un poco reunir información sobre la demografía y sobre todo sobre la densidad demográfica, ¿no? Cuántos habitantes hay por kilómetro cuadrado. También se sabe que la cantidad de población va a determinar también el tipo de impactos que se realizan en los ecosistemas que tenemos dentro del municipio. También el crecimiento de la población es importante porque las poblaciones, por ejemplo, Yacuiba, las poblaciones como Cobija, que son ciudades fronterizas, en los últimos 10 o 20 años han tenido un crecimiento exponencial, quizás quintuplicando sus poblaciones, y esto también, digamos, esta presión urbana hace que la mancha urbana crezca en estas ciudades, y quizás este crecimiento es desordenado, y por ejemplo pueden haber la habilitación de nuevos asentamientos en zonas de laderas o zonas de inundación, de deslizamiento, que también un crecimiento desorganizado de la mancha urbana hace que mucha más población esté en situación de vulnerabilidad, porque están expuestos, digamos, la exposición a una amenaza básicamente se determina por si uno está, por ejemplo, construye una vivienda en la playa del río, obviamente va a estar expuesto a inundaciones. Si una persona hace su vivienda en una zona de ladera de posibles deslizamientos, entonces está expuesto al riesgo de deslizamientos, ¿no? Entonces también en la parte urbana es importante ver esto. El crecimiento de la población es un indicador que nos va a decir básicamente cuán resiliente también es esa población. Porque al crecer una población también demanda mayor cantidad de agua potable, digamos.
demanda mayor alimentos, demanda servicios, infraestructura, ¿no? Y muchas veces, digamos, la urbanización, por ejemplo, crece hacia zonas que son, por ejemplo, de producción agropecuaria, disminuyendo, digamos, las áreas que son de producción de alimentos, o en muchos casos ya los alimentos ya no se producen en el contexto rural de estas ciudades, haciendo de que los alimentos tengan que venir de más lejos, lo cual significa un incremento de los costos, ¿no? Y, digamos, un factor que atenta contra la seguridad alimentaria. Por otro lado, la pobreza, también es importante, digamos, determinar cuáles son las poblaciones más pobres, porque realmente hay una correlación, digamos, entre la pobreza y la vulnerabilidad. Generalmente las poblaciones más pobres son las más vulnerables porque no tienen los medios para protegerse, por ejemplo, de una sequía, ¿no es cierto? Si una población es pobre, no, los productores, pequeños productores que son pobres, siembran poco y no cuentan con riego, por ejemplo. Viene una sequía, les voltea la cosecha y obviamente pierden la cosecha, o lo mismo pasa con los ganados. Generalmente la, las familias más pobres no crían ganado mayor, crían ganado menor, ¿no? O sea, ovejas, chivos, aves de corral, etcétera, que también con la sequía pueden afectarse, pueden perderse, y esto obviamente incrementa la pobreza, eh, promueve la migración de la gente del campo hacia la ciudad, incrementando su vulnerabilidad, incrementando la pobreza. Pues es importante también ver los niveles de pobreza que tenemos dentro del municipio, ¿no? Y dentro de esto, del análisis de la pobreza, también tenemos que analizar el acceso a los servicios básicos. ¿Cuánta población accede al agua potable? ¿Cuánta población accede, digamos, al recojo de basura? ¿Cuánta población accede al sistema de alcantarillado, ¿no? A estos servicios básicos. Y esto nos permite también identificar todo este análisis, la vulnerabilidad. Si hay mucha, digamos, la cobertura de agua potable en una ciudad alcanza el 80%. Hay un 20% que no tiene, no está conectado a la red, y obviamente que en tiempo de escasez, cuando muchas veces en muchas ciudades se raciona el abastecimiento de agua potable, ¿no? Se da por horas a ciertos barrios, otros barrios tienen otro horario, y entonces las personas que no están conectadas a la red son las más vulnerables. En este caso hay que asistirlas con cisternas, llevarles el agua de alguna manera. Entonces, todos estos aspectos los tenemos que conocer porque son factores de vulnerabilidad que posteriormente tenemos que tratar de darle respuesta de solución a través de las estrategias, de las acciones que va a contener nuestro plan, ¿ya? Por otro lado, el tema de la salud pública. También es necesario reunir información en esta parte del diagnóstico sobre la salud pública, porque habíamos dicho que el cambio climático afecta a la salud pública, por ejemplo, enfermedades como dengue, chikungunya, malaria, chagas, están asociadas al incremento de las temperaturas y, por ejemplo, en zonas que antes no habían eh, malaria, por ejemplo, ahora son zonas de malaria porque ya con el calentamiento global, el incremento de las temperaturas, ya se han dado las condiciones para que, por ejemplo, los mosquitos que transmiten la malaria o el dengue tengan las condiciones apropiadas para vivir, ¿no? Además que en los últimos 30 años, como les dije, se han descubierto un montón de enfermedades que se llaman enfermedades emergentes. Y entre ellas, por ejemplo, son todas las que son enfermedades de transmisión zoonótica, de contacto con fauna silvestre, básicamente, y que se transmite a través de virus, ¿no? Un caso, el último caso es el tema del COVID-19, del coronavirus, que se sospecha que ha sido transmitido mediante el consumo de carne de animales silvestres, ¿no? Entonces, estas enfermedades emergentes también es un poco mirar en qué panorama tenemos dentro de nuestro municipio. Y bueno, después de esta parte social, demográfica, digamos, de pobreza y todo, tenemos que ver también los aspectos económicos, ¿ya? Y en estos aspectos económicos tenemos que ver básicamente qué tipo de actividades productivas tenemos dentro del municipio. Tenemos agricultura, ganadería, tenemos actividades extractivas como puede ser explotación de hidrocarburos, minería, puede haber turismo, todas las actividades que tenemos ahí y que de alguna manera tienen cierto impacto dentro de los ecosistemas, impactos ambientales, ¿no?
uno de los puntos importantes que tenemos que ver en este aspecto económico es cómo estas actividades productivas se adecúan al plan de uso del suelo, a las capacidades, a las capacidades, a las condiciones que tienen estos suelos para ciertas actividades productivas. Un plan de uso del suelo, por ejemplo, lo que hace es limitar las actividades productivas, por ejemplo, en cabeceras de fuentes de agua, ¿no? De cabeceras de ríos, en zonas de ladera, que son de deslizamiento. Entonces tenemos que analizar si estas actividades productivas, por ejemplo, como la agricultura o la ganadería, y su principal impacto, que es la deforestación, están expandiéndose hacia zonas que son ecológicamente importantes, como, digamos, fuentes de agua, cabeceras de cuenca, laderas que son deslizables, o terrenos que son, o sitios, ecosistemas que son vitales de importancia ecológica. Entonces, es necesario hacer este análisis de cómo el uso de la tierra, el uso del suelo, va afectando también a estos ecosistemas naturales. Y como decíamos, dentro del enfoque AB, que se llama adaptación basada en ecosistemas, que es un nuevo enfoque que está promoviendo desde hace algunos años, por ejemplo, UISN, es una ONG internacional que trabaja con el tema de conservación, promueve la idea de que poblaciones que degraden su contexto rural, sus ecosistemas de los que se proveen de agua y alimentos, obviamente son las más vulnerables. Si destruimos los ecosistemas que están alrededor de las poblaciones y de donde están nuestras fuentes de agua, obviamente esta función ambiental o servicios ambientales de los ecosistemas, como es la provisión de agua, va a disminuir, ¿no? Y eso va a afectar a las poblaciones, o sea, tenemos menos agua, si deforestamos una cuenca, obviamente afectamos el ciclo del agua y haciendo de que tenga consecuencias en la cantidad de agua que va a aportar esa cuenca. Y si es que la población va creciendo y las fuentes de agua se están degradando, entonces tenemos un panorama también medio negativo, ¿no? De mucha vulnerabilidad para las poblaciones que están involucradas. Bueno, los aspectos socioeconómicos también es un poco identificar la afectación sobre los diversos tipos de productores, ¿no? Por ejemplo, podemos tener ganaderos grandes, medianos, pequeños, y va a depender esta clasificación también de acuerdo a la zona. Por ejemplo, en la zona del Chaco, 50 cabezas es más o menos un ganadero grande, pero en el Beni es pequeño, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos que ver cuánto afecta sobre todo a los productores de subsistencia, cuánto afecta y eso nos lleva a identificar estas poblaciones que son vulnerables, por ejemplo, los pequeños ganaderos que no tienen las condiciones, digamos, por ejemplo, de la infraestructura para hacer un uso eficiente del agua, para disponer de agua durante todo el tiempo de que no llueve, de sequía o de forraje, entonces obviamente van a tener pérdidas y mortandad de ganado. Lo que hacen los menonitas, por ejemplo, en la zona de Charagua, es calcular cuánto de agua tienen disponible, cuánto de forraje disponen, y en base a ese cálculo saben cuántas cabezas de ganado pueden tener durante la época seca. El resto las venden, las llevan a otro lado y se quedan con las que van a poder alimentar, ¿no? Entonces, en cambio, el productor criollo básicamente no hace este cálculo y se queda con todo el ganado y ya cuando escasea el agua, obviamente se le asiste con cisternas, pero muchas veces no es lo suficiente, ¿no? Porque son tantas comunidades y a lo mejor el gobierno municipal no puede asistir con tanta cisterna a todos los productores que están, digamos, afectados por la sequía, lo que obviamente, digamos, produce igual la mortandad de ganado. Entonces, identificar cuáles son los productores, cuáles son los sectores más vulnerables frente a estas consecuencias del cambio climático. Por otro lado, también, si estamos provocando, por ejemplo, si hay amenazas de incendios, si estamos deforestando, también estamos liberando mayor cantidad de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Entonces, también esto nos abre un tema, una ventana a lo que se llama mitigación, ¿no? Reducir, evitar, digamos, la deforestación, más bien hace de que
liberemos menos gases de efecto invernadero hacia la atmósfera, lo cual es también bajo este enfoque de AB, ver que una población que tenga sus ecosistemas más sanos, más saludables, obviamente es una población más resiliente, ¿no? Entonces tenemos aquí nuevamente este cuadrito de factores, variables, indicadores, métodos y fuentes de información, donde vemos lo que les decía, las principales actividades económicas, los medios de vida. Aquí es importante también otra cosa de tomar en cuenta los aspectos de género, porque el cambio climático no afecta tan de la misma manera a hombres como a mujeres. Y puede ser de que si se muere el ganado, puede afectar de diferente manera a las mujeres y de diferente manera también a los hombres, ¿no? Hay que hacer ese análisis. Si el cambio climático, los efectos del cambio climático, de qué manera afectan a las mujeres y, por ejemplo, a los jóvenes o a los ancianos, ver un poco también ese análisis va a ser muy útil. Saber la tasa de incremento, las superficies de uso agropecuario, de deforestación, de expansión de la marcha urbana, los problemas ambientales que hay, eso nos va a permitir también evaluar la vulnerabilidad que tenemos, ¿no? Y en este punto también es importante identificar los actores. ¿Quiénes están detrás de la actividad agropecuaria, digamos, ¿no? ¿Quiénes son los que están detrás de la actividad hidrocarburífera? ¿Quiénes son los que están detrás de la actividad forestal o digamos, de cualquier otra actividad de impacto, ¿no? Para saber con quiénes dentro del municipio tenemos que coordinar, a quiénes invitar a nuestros talleres, quiénes son, sabemos con quiénes tenemos que conversar, digamos, para conocer también mayores detalles de la problemática y conocer también qué alternativas de respuesta, de estrategias y de acciones de respuesta se están pensando a partir de esos sectores, de esos actores, ¿no? Y el tema de la gobernanza. Ustedes saben que la gobernanza es, conceptualmente, quiere decir cómo los actores se ponen de acuerdo en temas normativos, ¿ya? ¿Cómo hacemos lo que se decía antes, normas de elección colectiva, normas consensuadas? ¿Cómo hacemos de que ese plan de uso del suelo sea consensuado entre todos los actores y se respete, ¿no es cierto? O cómo las fuentes de agua son protegidas a través de un decreto municipal de creación de un área protegida municipal, y si hay acuerdos detrás de eso. ¿Cómo se decide, digamos, el tema de hacia dónde se va a expandir la mancha urbana? ¿Cómo se decide qué áreas van a ser de expansión de la frontera agropecuaria? ¿No es cierto? Entonces, todos esos temas de ponerse de acuerdo, eso se llama la gobernanza. Eso tenemos que analizar también, digamos, qué posibilidades hay de mejorar la gobernanza, de que coordine mejor entre los actores, de que se elaboren normas que se van a cumplir en realidad en consenso con los actores. Entonces eso es también muy importante saber cómo se toman las decisiones de ocupación del territorio y de afectación a los ecosistemas para poderlos mejorar a través de las estrategias que vamos a implementar en nuestro plan. Desde luego, digamos, en el proceso que vamos a elaborar el plan, lo que tenemos que hacer es convocar a todos los actores para que de inicio, digamos, estén inmiscuidos en el proceso y puedan apropiarse, digamos, de ciertas partes del plan y tengan el compromiso de cumplirlo, digamos. No vale la pena decir vamos a reducir la deforestación si es que no tenemos en esa mesa también sentados los compromisos de los actores que están detrás de la deforestación, por poner un ejemplo. Bueno, y aquí ustedes van a ver que también hay que analizar la gestión municipal, un poco si cuenta con los instrumentos, por ejemplo, si tiene el PDTI, el PDM actualizado, si ese PDTI en su capítulo de cambio climático, gestión de riesgos, está adecuado o hay que actualizarlo, si tienen un plan de ordenamiento territorial, un plan de uso de los suelos que se cumple o no se cumple y por qué no, ¿no es cierto? Y también ver qué acciones está realizando el gobierno municipal para acrecentar la resiliencia, para disminuir la vulnerabilidad y obviamente también ver, por ejemplo, las capacidades que tiene de gestión de riesgos el municipio, ¿no? Tendríamos que ver si tienen, digamos, un plan de gestión de riesgos, tienen una cartografía de riesgos actualizada, si hacen monitoreo, hay alerta temprana, si tienen capacidades, por ejemplo, esta unidad de gestión de riesgos,
si tiene las capacidades, por ejemplo, para controlar un incendio forestal, ¿no? Si tiene el equipamiento, las condiciones, la capacitación, etcétera, para ver que también si hay estas carencias, tenemos que incluir algunas acciones, algunas estrategias dentro de nuestro plan que vayan a fortalecer estas capacidades de la UGR o del gobierno municipal para atender, para solucionar para hacer un manejo eficiente, digamos, de los riesgos, ¿no? Para hacer una gestión de riesgos. Y entonces, ya con estas consideraciones, ya tenemos ahí dos aspectos fundamentales de nuestro diagnóstico. Sabemos cómo se está comportando el clima, cuáles van a ser los escenarios futuros. En segundo lugar, tenemos todo el análisis, digamos, de los aspectos sociales, económicos y de gobernanza. Y por otro lado, entonces, con toda esta información, ya podemos entrar a identificar cuáles son las amenazas y evaluarlas para saber, digamos, qué nivel de riesgo tiene, por ejemplo, la sequía para la agricultura, o qué nivel de riesgo tiene la sequía para la ganadería, o qué nivel de riesgo tiene la sequía para la provisión de agua, disponibilidad de agua potable en las ciudades, ¿no? Entonces, este análisis de las amenazas y la vulnerabilidad empieza, obviamente, identificando las amenazas que ocurren dentro de nuestro municipio. Generalmente, como les dije, las amenazas más comunes son sequía, inundación, incendios forestales, heladas, granizadas. Entonces es necesario que identifiquemos qué tipo de amenazas ocurren en nuestro municipio, ¿no? Y eso obviamente dentro de los talleres o con las entrevistas lo vamos a identificar. También existe la información secundaria, seguramente que en los planes municipales de desarrollo, los PDMs o los PDTIs, tenemos información, toda la información secundaria, todos los planes, los documentos, los planes de ordenamiento territorial. En todo eso está, digamos, un poco las amenazas identificadas, ¿no? Hola. No me gustaría comer. Acá, pues. Sí. Oh. Hola, Simón, ¿estás con el micrófono prendido? Hola. Ya, bueno. Hasta ahí, digamos, no sé si se entiende un poquito lo que les estoy explicando, lo que sería la fase de diagnóstico. Hola. Sí, Bien, buenas noches. Buenas noches. Freddy, una consulta que quería hacer en base a básicamente los tres aspectos que nos estás explicando. Me queda claro que esta tarea necesariamente se la tiene que hacer de la mano con los gobiernos locales y con información secundaria oficial que se tenga. Y la duda que tengo es, en caso de municipios donde ya sea por desactualización, ya sea por algún giro en una política municipal que haya cambiado algunos parámetros de manera drástica, por ejemplo, que una autoridad haya llegado y quiera convertir a un municipio, por decirte, de vocación agrícola a ganadera, estoy dando ejemplos al azar, ¿no es cierto? O porque tal vez el mismo trabajo de un programa de desarrollo municipal o un PTDI no haya sido ejecutado de la mejor forma, y en el desarrollo ya de esta tarea nos vamos dando cuenta que no contamos con datos muy reales. Es la oportunidad, me imagino, precisa para poder actualizar, corroborar la fidelidad de estos datos para poder, digamos, sistematizarlo ya de manera correcta y que nos lleven a buen término, porque si nos basamos, creo yo, en información que no está muy bien, obviamente los resultados no van a ser muy buenos que digamos, ¿no? Entonces, la pregunta concreta, los gobiernos locales, sea municipios, gobernaciones, ¿forman parte activa de este estudio? Esa sería mi pregunta. Gracias, Freddy. Sí, obviamente por eso decimos de que este proceso de planificación es un proceso municipal. No sé si recuerdan cuando les explicaba las etapas del proceso SICLIMA,
La primera etapa que tenemos es la etapa de institucionalización del proceso. Obviamente que tiene que haber, este es un proceso de planificación municipal, entonces partimos de que el municipio tiene la voluntad política para realizar este proceso de planificación. Es un proceso de planificación municipal, o sea, es del municipio, el municipio lo tiene que liderar, ¿no? No podemos hacer un plan como una ONG, como la universidad o como un consultor independiente. Yo no podría hacer un plan para el municipio, porque, digamos, o sea, no es un proceso institucionalizado, ¿no? Entonces, ustedes verán aquí en mi pantalla, nuevamente les recuerdo las etapas del proceso. Esta primera etapa de institucionalización y planificación del proceso implica una firma de convenio, o puede ser interno también, el municipio puede decidir y dice la unidad de medio ambiente se va a encargar de hacer su plan municipal de adaptación al cambio climático, ¿no es cierto? O por el contrario, digamos, como en el caso de Nativa, que firma un convenio con el gobierno municipal y en base a ese convenio conforma un equipo técnico, ¿no es cierto? Con la unidad de medio ambiente puede ser, o si no, un representante de la unidad de medio ambiente, de desarrollo humano, de desarrollo productivo, y así conformar un equipo, cosa que podamos planificar, presentar un plan de trabajo. Entonces, básicamente es un proceso municipal. Mami, Es un ¿seguís proceso viendo esa municipal. novela loca, con esa loca? ¿Cuál es la novela? Brasilera, ¿eh? ¿No? ¿Brasilera es la novela? Bueno, parece que está viendo la novela, ¿no? De todas formas, entonces es un proceso realmente institucionalizado y como vos dices, puede faltar la información. Perdón, ingeniero. No, no se preocupe, tranquila. Gracias, Freddy. Sí, y lo que te quería decir también, además, es de que si hay información que está desactualizada, obviamente tenemos que tomar en cuenta esa información, pero la vamos a actualizar a través de los talleres y las entrevistas, ¿no es cierto? Entonces, ahí cruzamos un poco la información bibliográfica, pero vamos a hacer, no sé, como dije, vamos a zonificar el territorio del gobierno del municipio, ¿ya? Y tenemos 3 zonas, por decir, ¿no? Tenemos piedemonte, tenemos, no sé, llanura húmeda, llanura chaqueña más árida, no sé, por decir, ¿no? Tenemos una ribera del río, todas las poblaciones que están en la ribera del río, todas las que están en pie de monte y todas las que están en la llanura, por decir, ¿no? Entonces, vamos a planificar con este equipo técnico de hacer, por ejemplo, talleres zonales. ¿Y qué vamos a hacer en esos talleres? En esos talleres vamos a identificar las amenazas con la gente, por ejemplo, te digo, por ahí en la llanura, en el caso de Villamontes, no sé, Caigua, Tarairí, juntamos toda esa gente en algún lugar, hacemos un tallercito, no necesitamos juntar 50, 60 personas, necesitamos convocar a esos talleres a los conocedores, entre comillas, que decimos, puede ser un productor, puede ser el líder, ¿no? 2 representantes por comunidad y hacemos un tallercito donde decimos qué amenazas tienen climáticas. Aquí hay inundación, hay sequía, hay incendios forestales, etcétera, y con ellos identificamos esas amenazas y vemos también cómo lo está afectando y cuáles son los impactos primarios y secundarios de esta amenaza, y con ellos mismos identificamos en ese taller, por ejemplo, qué acciones concretas se podrían desarrollar o qué sugieren esas personas que serían las acciones de respuesta, las estrategias que debemos implementar el plan. Entonces, eso es para aclarar un poco a la pregunta de Freddy, que es un proceso netamente municipal. Después ya les voy a mostrar también una estructura de los talleres, cómo se podrían hacer los talleres, el primer taller, los talleres zonales, y finalmente tendríamos también un taller de validación del diagnóstico y de identificación de las estrategias, ¿no? Para finalmente tener un plan consensuado entre todos los actores y poder enviárselo, digamos, al Consejo Municipal o al Ejecutivo para que se pueda aprobar, ¿no? Entonces, en esta etapa de diagnóstico, recogemos la información, por más de que esté, digamos, caducado, o sea, información antigua, igual es una información que en su momento fue válida y la que tenemos que validar, complementar a través de los talleres y de las entrevistas. ¿No? No sé si con eso... Ok, no, claro, gracias. Perfecto. Ingeniero, Sí, adelante.
Sí, buenas noches, ingeniero. Pedro le habla. ¿Cómo le va, Pedro? Buenas noches. Algo que Adelante, estaba Pedro. viendo y una debilidad que pude evidenciar. Sí, sí, algo que estábamos viendo y una debilidad que pude evidenciar cuando trabajaba yo en el tema de gestión de riesgo es el hecho de que la información climática con la que trabajamos no muestra un escenario real de la situación. ¿Por qué a qué voy con esto? Ejemplo, usted sabe que en el municipio de Villamonte las estaciones meteorológicas no están funcionando. Hay dos, una en Villamonte, una en Vibobo. En Tibuipa Estación había una, pero ya no funciona, no lanza información. Pero así también en los recorridos que hacíamos nosotros, podíamos evidenciar que había una marcada variabilidad en cuanto a las precipitaciones. Es decir, llovía en un puesto ganadero y a los 10 kilómetros era totalmente el escenario diferente. Ujú. Y andábamos 20 kilómetros, un ejemplo, por decir, ¿no? Y nos dábamos con que también había habido precipitaciones, es decir, en los últimos 5 años las precipitaciones se han estado presentando de una manera muy puntual en puntos geográficos determinados. Y si nos basamos en la información que estamos trabajando, bueno, que vengo manejando desde el 2010, ha variado mucho. Y eso también creo que es un problema, porque cuando nosotros queríamos, revisábamos el plan de gestión de riesgo municipal que data del 95, Ujú. sí hay un margen que habla de zonas de riesgo, zonas altas de de problemas con el tema de la sequía, pero haciendo, mapeando los recorridos que hacíamos nosotros, podíamos evidenciar que había ya un cambio. Es decir, en zonas donde antes tal vez estaba en zona roja, ahora estaban en zona naranja. Pero era ya, quedaba no muy marcado geográficamente en el municipio. Como te decía, llanura chaqueña se lo marcaba siempre como si fuera zona roja de riesgo. Pero haciendo la evaluación nos dábamos que un año, ejemplo, una comunidad Colinas de Capirena, llovía, en Galpones, que está próxima, no había precipitaciones o eran muy bajas ese año. Al año siguiente cambiaba el escenario, es decir, en Colinas de Capirena sí llovía y bueno, era al revés completamente, ¿no? Y esos escenarios se mantenían a lo largo de la llanura. Entonces yo creo que esa es una debilidad para las personas que trabajamos en gestión de riesgo, ¿no? En análisis de la variabilidad climática que tenemos dentro, ejemplo, dentro del municipio de Villamonte. Me imagino que en otros municipios tenemos ese problema y que no podemos dar un enfoque general a, a, a este tipo de de información, porque no se van a presentar los mismos escenarios. Obvio que los mismos problemas puede ser que sean, ¿cómo decirle? Va a faltar agua, sí, pero en unos lugares sí va a faltar, va a ser mucho más urgente que en otros lugares. Y para el año tal vez sea el escenario al revés, digamos, ¿no? Entonces, eso nomás quería acotar en cuanto al trabajo que nosotros, bueno, que yo realizaba con otros colegas, que eso es lo que estuvimos viendo en los últimos años. Y si nos basábamos en la fuente principal CENAMI, que la ley G602 lo establece como la institución en la que debemos basarnos oficialmente para la información climática a nivel Bolivia, era información que no era suficiente para poder marcar una línea base de estos escenarios, Sí. ¿no? Sí, gracias, Pedro. Es totalmente de acuerdo con lo que vos dices. La variabilidad climática cambia y las lluvias últimamente son sectorializadas. Como vos dices, llueve en un lugar, pero en otro lugar está seco y puede ser que año a año cambie.
Entonces eso nos da, digamos, una incertidumbre, porque esto se llama anomalías, ¿no? Son anomalías en las precipitaciones y, como vos dices, pueden cambiar de un año a otro. Pero sabemos, por ejemplo, lo que no debemos perder de vista, pese a que no tengamos estas anomalías así tan cambiantes, no debemos perder de vista que obviamente la llanura chaqueña es una zona de bajas precipitaciones, ¿no? Por más que este año llueva, digamos, mucho, al año puede ser que no llueva o llueva menos. Son excepcionales, digamos, las lluvias que van a incrementarse o que van a ser que llueva mucho, digamos, la llanura chaqueña. Sabemos ya por, por la cantidad de precipitaciones que tiene, que obviamente es una zona de mucha exposición hacia a la sequía, a la falta de precipitaciones, porque normalmente, naturalmente, es un clima árido, ¿no? Eso, lo que no debemos perder de vista es eso, de que este año puede llover, pero eso no nos quiere decir de que esa zona ya no necesita, digamos, por ejemplo, prestarle atención, ya no es vulnerable, porque al año puede cambiar, ¿no es cierto? En cambio, sabemos que en Piedemonte, obviamente, hay mayores precipitaciones, hay más fuentes de agua, son varios cursos de agua que bajan de la serranía y que obviamente tiene mayores precipitaciones. Sabemos que en zona de Piedemonte el riesgo de sequía o de falta de agua por precipitación es mucho más baja, por ejemplo, que en la llanura, ¿no? Entonces, también no debemos perder este sentido. Y yo creo que también en el próximo módulo el ingeniero Nelson les va a explicar un poquito más cómo este WorldClim, por ejemplo, ya saben que antes hacíamos que agarrábamos una estación que estaba lejos y otra y interpolábamos los datos para tener un poco de definir, digamos, un poco los niveles de precipitación o de temperaturas en ciertas zonas donde no había, digamos, estaciones meteorológicas, ¿no es cierto? Hacemos una interpolación y una cosa así, cosa de que lo grabamos de alguna manera, más o menos calcular, digamos, las precipitaciones en ciertas zonas, ¿no? Pero ahora con el WorldClim, me parece que esos datos, esos cálculos de polarización, de interpolación y de triangulación de esa información ya están metidos ahí, entonces como que WorldClim te da, digamos, la posibilidad de esas zonas donde no tienes información climática, ahora puedas contar, digamos, con unos cálculos para esas regiones, ¿no? Entonces, eso yo creo que con el próximo módulo van a poder aclararlo un poquito más cómo estas herramientas tecnológicas que tenemos nos ayudan un poco a conocer el clima, a calcular los escenarios climáticos, etcétera, ¿no? Pero lo importante en esta clase creo que es avanzar sobre las amenazas y vulnerabilidad, ¿no? Entonces, en este caso, yo voy a pedirles a ustedes que como tarea para el próximo, no sé, de este módulo, básicamente vayamos a identificar las amenazas de nuestro municipio, ¿ya? Digamos, inundación, podamos ver por zonas climáticas, como usted dice, en la llanura chaqueña, por ejemplo, qué tipo de amenazas existen en Piedemonte o en la zona que haya en su municipio, qué tipos de amenazas existen en cada zona, ¿no? Para identificar estas amenazas. Entonces, una vez identificadas las amenazas, como les decía, complementada esta información secundaria, más la información que tenemos en los talleres, con entrevistas, podemos tener una lista de amenazas, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Piedemonte tenemos el riesgo de sequía, tenemos la amenaza de inundación en algunas zonas quizás, tenemos la amenaza de incendios forestales, a lo mejor de heladas y de granizadas, ¿no? Entonces, esas amenazas las podemos ir identificando. Aquí tenemos también cómo vamos a realizar este análisis de amenazas, ¿no? Entonces, como verán ustedes en este cuadro, tenemos de factores, variables, indicadores, métodos y técnicas y las fuentes de información. Tenemos que lograr una lista de amenazas de riesgo de desastres por zona o por unidades climáticas del territorio municipal. Identificamos y cuantificamos
cómo estas amenazas afectan a los diversos ámbitos del desarrollo local, a la producción agropecuaria, a la caza, a la pesca, y vamos identificando cómo afecta a la biodiversidad, a la salud, etcétera. Y ahí tenemos que evaluar el grado de la amenaza, ¿no? Que evaluamos el grado de la amenaza mediante la frecuencia, la duración, la probabilidad y la consecuencia para cada sistema afectado. Y por otro lado, vamos a evaluar la vulnerabilidad, que son más cosas sociales, ¿no? La exposición, por ejemplo, lo que les decía, si yo construyo mi casa en el río, estoy expuesto al riesgo de inundación. La fragilidad, que quiere decir, si yo tengo construir mi casa en el río, pero además tengo unos defensivos que van a impedir, digamos, de que me pueda inundar. Y la resiliencia, que quiere decir que una vez que yo me he inundado, tengo las posibilidades de recuperar, de volver, digamos, a construir mi casa o de recorrer, hacerlo en otro lugar, ya sea con recursos propios o con ayuda, digamos, del gobierno municipal o algún tipo de otra ayuda, ¿no? Entonces, estas cosas ahorita las vamos a ver cómo vamos a ir evaluando. Y en base a esto vamos a determinar el nivel de riesgo que representa, por ejemplo, la sequía para la provisión de agua para las ciudades, por decir, ¿no? Y también vamos a ver qué tipo de acciones de respuesta podemos dar a esto. Entonces, aquí les presento un cuadrito donde vamos a empezar a analizar las amenazas. Amenazas, la sequía, inundaciones, incendios forestales, heladas y granizadas. La frecuencia, la sequía una vez por año. Frecuencia, las inundaciones 2 o 3 veces al año. Incendios forestales, 2 o 3 incendios por año. Helado una vez, eso, ¿qué frecuencia tiene esto, no? Y la duración, por ejemplo, la sequía es una vez por año, pero la escasez de agua es por 4 a 6 meses cada año durante la época seca. La probabilidad, que es certeza total que todos los años, por ejemplo, hay sequía, esto es pensando en el Chaco, y la ubicación de la amenaza, si es en la llanura chaqueña, por ejemplo, aquí dice Distrito 3, Galpones, centros poblados, Iribobo, ¿no? Entonces vamos analizando esto, lo podemos llenar en los talleres, ¿no es cierto? Toda esta información la podemos llenar porque la gente sabe cuánto dura, dónde ocurre todo esto, y vamos a ir también analizando los impactos que tiene esto. Aquí ustedes tienen un cuadrito. Este es el texto que yo les he colgado, que lo tienen también ahí en PDF. Por ejemplo, la sequía afecta a la agricultura. Y los impactos primarios de esto es la falta de agua. Se secan los cultivos, se pierden cosechas. Los impactos secundarios es que faltan alimentos para el autoconsumo, no hay ingresos por ventas, se pierde lo invertido y se amplía la pobreza. ¿Quiénes son los más afectados? Los agricultores de subsistencia que no tienen riego y que están en pie de monte, por ejemplo, ¿no? Y así vamos llenando esta tabla en los talleres con la gente, o podemos hacerlo con entrevistas, y una vez que tengamos eso, también vemos las capacidades de respuesta. Entonces tendríamos una tablita así como esto, las amenazas, los sistemas afectados, los impactos primarios, secundarios, quiénes son los más afectados, pero además mapeamos o recuperamos o sistematizamos las acciones de respuesta institucional. ¿Qué está haciendo la gobernación? ¿Qué está haciendo el municipio? ¿No? En este caso la agricultura, que la sequía le afecta porque pierde cultivos. Aquí dice que la gobernación está implementando sistemas de riego con apoyo a la GTZ, pero son todavía pocos los que tienen riego. La capacidad de resiliencia propia es que el 80% son pequeños productores sin capacidad de inversión en lugares donde más agua se ha asociado para poner riego, digamos, ¿no? En algunos lugares donde hay más agua, ellos se han asociado para poner algún sistema de riego pequeño ahí. Los obstáculos para la resiliencia es que no hay presupuesto suficiente para riego, algunos productores no tienen fuentes de agua cerca para tomar riego. Entonces, este panorama aquí vamos analizando, por ejemplo, cómo las amenazas afectan a cada uno de los sistemas, a la agricultura, a la ganadería, agua para consumo humano, salud humana, la biodiversidad, etc. Pueden haber muchos más ámbitos que sean afectados, ¿no es cierto? Y entonces, una vez que evaluamos estas amenazas, debemos determinar el nivel de riesgo. Y este nivel de riesgo se determina, aquí tengo algo un poquito que está mejor. Como les decía, esto se determina a partir de las amenazas. Por un lado, saber las amenazas, qué características tienen las amenazas, y por otro lado, la vulnerabilidad.
amenazas más vulnerabilidad nos da el nivel de riesgo para cada una de estas. Entonces tendríamos una matriz así como esta, donde están las amenazas, sequía, inundación, helada, etcétera, los ámbitos que son afectados: ganadería, agricultura, caza, pesca, recolección, biodiversidad, salud y disponibilidad de agua en el caso de la sequía, como van viendo ustedes. Y aquí tenemos en estas columnas que están, que dicen bajo amenaza. Entonces aquí tenemos que identificar, por ejemplo, la sequía, qué frecuencia, ¿no? Como decíamos al otro lado, es una vez al año. La duración, cuánto dura la sequía, digamos, ¿no? 4 o 6 meses, porque algunos también manejan la definición de sequía, que se refiere al periodo en que se retrasan las lluvias. O sea, hay una época seca y una época lluviosa. Entonces, la época seca no podemos decir que es sequía, pero la sequía puede ser cuando esta época seca se prolonga demasiado, como por ejemplo, no sé, sabemos de que entre noviembre y diciembre ya deberían empezar las lluvias, pero tal vez no empiezan hasta enero, ¿no? Entonces este retraso de unos 2 o 3 meses es lo que se considera sequía para algunos. Pero nosotros podemos decir que podemos cambiarle de sequía, podemos poner disponibilidad de agua para producción, lo que sea, ¿no? Entonces la disponibilidad de agua puede bajar sin que sea, digamos, necesariamente una ampliación de la época seca. A los 3 meses de la época seca ya falta agua. Ahorita, por ejemplo, se supone que no va a llover todavía, en Santa Cruz va a llover, pero en el Chaco todavía no llueve, ni en Tarija, pero ya la gente no tiene agua en los atajados, ya se ha acabado, entonces ya hay mortandad de ganado desde hace más de un mes aquí en el Chaco. Entonces no esperamos a que sea una prolongación de la sequía, ¿no? Sino es que falta el agua, hay un déficit de agua. Y también está asociado a esto que decimos, que a lo mejor el ganadero lo que quiere es tener más vacas, pero aunque no tenga el agua y el forraje suficiente, le falta un poco de planificación también, ¿no? Entonces, como ustedes verán, en este pequeño ejemplo también tienen que ver mucho las capacidades humanas, el capital humano que decimos, qué capacidades cuenta. Si tenemos capacidad, el productor tiene cierta capacitación sobre el manejo del hato ganadero, el tamaño del hato ganadero en relación a la disponibilidad de alimento, de agua, y hacer estos cálculos que son un poco más de planificación, como les decía, que lo hacen los menonitas. Entonces, obviamente, estamos hablando de algunas capacidades humanas, ¿no? Entonces vamos a también saber qué probabilidad hay que ocurra esta amenaza y qué consecuencias tiene. Esto nos va a dar el cálculo, el tomar en cuenta estos 4 factores de la amenaza nos va a dar el grado de la amenaza. ¿Qué grado tienes? Muy alto, alto, medio, bajo, o moderado, bajo. ¿Qué nivel de amenaza tiene? Y la vulnerabilidad igual también la vamos a calificar por la exposición. Por ejemplo, la ganadería que está en llanura chaqueña tiene una alta exposición a la sequía o a la falta de agua. La ganadería también, la ganadería de pequeños productores tiene alta fragilidad porque a lo mejor no tienen pozos, tienen solo atajados, y son atajados que no están impermeabilizados, entonces evapora el agua. No tienen un bebedero, los animales van directo al atajado, entonces tienen alta fragilidad, ¿no es cierto? Eso se insume, se pierde el agua y prácticamente quedan sin agua. Y la resiliencia es que si los ganaderos, este pequeño ganadero que pierde el ganado porque le falta agua al forraje, tiene la capacidad de volver a tener esos animales, ¿no? Una vez que pase la sequía, volver a comprar ganado, no sé, recuperar, digamos, su capacidad productiva de sus medios de vida. Entonces eso se llama la resiliencia. Se trata como la idea del resorte, que cuando hay un resorte uno lo aplana, pero lo sueltas y vuelve a su forma, ¿no es cierto? Eso es más o menos, de ahí viene el concepto de resiliencia, de resorte, ¿no? Entonces, como que qué capacidad tenemos de, una vez ocurrido el evento de sequía o inundación o incendio forestal que afectó a los medios de vida, qué probabilidad tienen este sector, estos productores, de volver a recuperar esa capacidad, ¿no es cierto? Y para eso obviamente es inversión, no sé, una empresa agropecuaria a lo mejor tiene mayor resiliencia en este caso porque tiene el capital para volver a reinvertir, digamos, ¿no ve? Muchas veces se pierden cosechas y la gente no tiene para la semilla, entonces por ahí viene la gobernación o el municipio les regala semillas, también digamos un factor de resiliencia. Pero de todas maneras, la vulnerabilidad nos va a dar el análisis de esto, la calificación de estos 3 factores, nos va a dar el grado de vulnerabilidad que tiene estas poblaciones, ¿no es cierto? Y entonces,
amenaza más vulnerabilidad, en esta columna vamos a tener el nivel de riesgo. Nos va a dar, por ejemplo, que sequía tiene un nivel de riesgo muy alto para la ganadería en zonas de llanura chaqueña, por ejemplo, ¿no? ¿Ves? Entonces, aquí tenemos también una definición operativa en el material que les he dado de lo que es una amenaza, ¿no? Una amenaza es un grado en que un evento climático adverso es potencialmente perjudicial y que puede causar pérdida de vidas o lesiones, daños materiales, grave perturbación de la vida social, económica y degradación ambiental, y también se incluyen condiciones latentes que pueden materializarse en el futuro. Y aquí tenemos también lo que significa frecuencia, quiere decir cada cuánto tiempo ocurre un evento climático, la duración, periodo en que una población o un sistema está expuesto a un evento climático adverso, la probabilidad, cuán probable es que ocurra un evento, y daños o pérdidas en los sistemas humanos naturales por sus servicios ambientales. Y aquí tenemos que vamos a calificar, por ejemplo, una calificación muy baja es verde, baja, 2, moderada y así, hasta muy alta, que es el rojo, en este sistema de semáforo, que es un puntaje de 5, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a ver, también en el tema de la amenaza, tenemos que la amenaza es esto ya lo hemos leído, esta es la amenaza, y este es un poco los parámetros, los criterios con los que vamos a poner esa calificación de muy baja o alta, digamos, ¿no? La sequía, por ejemplo, para la ganadería, tenemos que calificar esto, la amenaza, que si es muy alto es que la frecuencia ocurre varias veces al año, como puede ser las inundaciones. La duración, en este caso, puede ser 6 a 8 meses, como se califica, digamos, la escasez de agua, puede ser muy alto, pero si es de 4 a 5 meses alto, si es 2 a 3 meses, así. Y hasta una semana, digamos, es muy bajo. Entonces vamos en base a estos criterios, vamos a ir calificando. En el caso de la probabilidad, si es que es certeza total, como la sequía o como la inundación que ocurre todos los años, ponemos que seguro hay una certeza total de que va a haber sequía. Y en cambio, si es como que en algunas zonas no hay mucha sequía, es que es muy probable, entonces solo 4, y si es incierto, no se sabe si va a haber o no va a haber sequía, entonces un moderado 3, y si es poco probable que ocurra la sequía, es un 2, y si es que quizás nunca ocurra un evento de sequía, es 1, muy bajo, ¿no es cierto? Entonces, en base a estos criterios vamos a ir calificando, ¿no? Por otro lado, la vulnerabilidad, como les dije, va a tener tres factores que vamos a calificar. La exposición a la amenaza, por un lado, ¿no? La vulnerabilidad puede entenderse como el grado en que un sistema natural o social es capaz o incapaz de afrontar los efectos negativos del cambio climático, incluso la variabilidad climática y los episodios extremos, ¿no? Entonces, ¿cómo es capaz o incapaz de afrontar estos efectos negativos? Entonces, por un lado, la vulnerabilidad se califica por la exposición a la amenaza. Si, digamos, la ubicación de las poblaciones, sus medios de vida, infraestructura, biodiversidad y otros sistemas están en zonas de influencia de una amenaza, como dijimos hace rato, ¿no? Si la ganadería está en la llanura chaqueña, está expuesto al riesgo de sequía o de déficit de agua. Por otro lado, también la vulnerabilidad tiene que ver con las condiciones de resistencia, lo que hemos dicho, la fragilidad, que son las condiciones de desventaja, carencias de un sistema social, económicas, infraestructura, tecnología, conocimientos y otros frente a la ocurrencia de una amenaza, ¿no? Entonces, si yo no tengo un defensivo, me va a inundar, digamos, ¿no? O si no tengo forraje y agua suficiente para la sequía, voy a perder ganado, digamos, ¿no? Las capacidades de recuperación o la resiliencia, como les decía, es la capacidad de recuperación de los daños y pérdidas que tiene un sistema social o natural después de la ocurrencia de una amenaza. Y entonces eso tiene también los criterios para poder calificar cada una de estas amenazas. Aquí vemos, por ejemplo, que es muy alto, por ejemplo, para la exposición, si el 71 al 100% de la población, sus actividades productivas y de vida están totalmente ubicadas en zonas de alta influencia de amenazas climáticas, como el caso de la ganadería en la llanura chaqueña. Capacidad de resistencia, lo que hemos dicho, 5 sería muy altos si la capacidad de resistencia es muy baja. Resistencia ante la amenaza, 80% de la población es pobre, es una economía agropecuaria en pequeña escala, dependiendo totalmente del clima, bajo acceso a servicios básicos y tecnología, ese sería una vulnerabilidad, un nivel de capacidad de resistencia muy alto. Y la capacidad de recuperación aquí es un poco, si es que calificamos
5 para la resiliencia, quiere decir que tenemos una resiliencia muy alta, que tiene todas las capacidades naturales, sociales, económicas, institucionales y tecnológicas para recuperar y adaptarse. Por el contrario, si es muy baja la resiliencia, es que hay una ausencia total de capacidades y medios para enfrentar la variabilidad climática. Entonces, en base a estas tablitas, vamos a calificar así y nos va a quedar una cosa como esta, más o menos, ¿no? Donde vamos a tener todo pintado, ganadería, por ejemplo, aquí dice la sequía. Para la ganadería, la amenaza tiene una frecuencia 4, que es alto, la duración es de 5 a 6 meses, es una duración muy alta, la probabilidad de que ocurra es una certeza total, por eso es un 5, y la consecuencia es un 4, digamos. Y esto se suma estos puntajes se suman y se dividen entre 4 y nos da, digamos, es un promedio normal, una media que se saca acá, y este es el grado de la amenaza, que es un 5. Quiere decir que la amenaza en este caso es una amenaza con un grado de amenaza muy alto, la sequía para la ganadería. Y la vulnerabilidad de la ganadería es que está expuesta, está en la llanura chaqueña, tiene una alta exposición, la fragilidad es alta, también no tienen los suficientes medios como para afrontar, por ejemplo, la sequía, y la resiliencia en este caso, es alta. En este caso es un ejemplo, es muy alta la resiliencia, entonces tenemos un grado de la vulnerabilidad que es un 4. Entonces, los productores ganaderos de la zona de llanura chaqueña tienen un grado de vulnerabilidad alto. Y entonces, este grado de amenaza más este grado de vulnerabilidad nos da este nivel de riesgo. Entonces, aquí podemos interpretar que la sequía tiene un nivel muy alto de riesgo para la ganadería, ¿no es cierto? En zona de llanura, de llanura chaqueña. Entonces, este muy alto nos va a permitir, de alguna manera, saber hacia dónde tenemos que dirigir, o sea, esta es la priorización que hacemos. Todo lo que sea muy alto y alto son donde tenemos que centrar el diseño de las estrategias de acción. Aquí tendríamos que ver, por ejemplo, la estrategia sería ver cómo hacemos que la sequía sea menos vulnerable a, la ganadería, perdón, sea menos vulnerable a la sequía, ¿no? Entonces, ya eso vamos a ver con la gente, qué es lo que, en los talleres, qué es lo que necesitan para ser menos vulnerables, ¿no es cierto? Entonces, aquí les voy a pedir, por favor, que abran su Excel. Aquí en la pantalla pueden ver, este es un Excel que lo hemos configurado para facilitar este análisis. Aquí podemos poner en este lugar, cuando ustedes abran, pueden poner el nombre de su municipio. Por ejemplo, Yacuiba, o puedo poner Camiri, ¿no es cierto? Entonces ponen aquí, no se preocupen porque con esto es lo que necesitamos hacer. Una vez que ya está eso, entonces pasamos a esta otra página, por ejemplo, donde nos permite hacer varias zonas, ¿no? Por ejemplo, zona de pie de monte, yo puedo poner el nombre de la zona de pie de monte. ¿Ven? Bueno, aquí no hay problema. Licenciado, disculpe, Sí. ¿puedo hacer una consulta? Denise Adelante, por favor. habla. Una consulta, el ejemplo que estamos viendo está bien enfocado a un área rural. Yo vivo en Santa Cruz de la Sierra y había Ya. pensado aplicar esto para el área urbana de la ciudad, ¿no? Sí. Del municipio de Santa Cruz. ¿Es posible o se me va a complicar el ejercicio pensando, no sé, son parámetros y aspectos muy diferentes en un área urbana, ¿no? Que en un área rural? Y lo mismo tal vez pensando en ciudades intermedias, ¿no? Como Camiri, el ejercicio se haría pensando como el municipio de Camiri como un todo, o habría que separar el área rural del área urbana. ¿Cómo sería eso? Sí. Ajá. Sí, Denis, mire, por ejemplo, aquí el municipio lo dividimos, hemos dicho, en zonas, ¿no? Entonces tenemos un área rural que tiene diferentes tipos ecológicos y son diferentes zonas. Pero la zona urbana sería otra zona, ¿no es cierto? Zona Ya, urbana, perfecto. ¿no? Entonces en la zona urbana, igual en Santa Cruz de la Sierra, hay inundaciones, ¿no es cierto? Hay zonas que a lo mejor son de deslizamiento. Hay zonas donde la problemática ambiental también se va a cruzar, digamos. Ahí tenemos que analizar también, digamos, dónde hay fuentes de contaminación de agua, se están contaminando atmósferas, se están contaminando suelos,
pero también hay incendios en las ciudades. Generalmente la gente quiere limpiar las zonas periurbanas y le meten fuego y también hay riesgo de incendios, por ejemplo, ¿no? Hay riesgo de deslizamientos, ¿no? Por el crecimiento desordenado de la mancha urbana. Entonces, no, te sirve para también el área rural o urbana. En el caso del municipio de Santa Cruz, por ejemplo, que es básicamente más urbano, también tiene afectación climática, ¿no? Hay amenazas, como te digo. Sí, Tal ajá, vez ya. no haya sequía, digamos, que te va a voltear el ganado, pero, digamos, puede haber racionamiento, baja disponibilidad de agua, ¿no? Que hay racionamiento por zonas, hay áreas de deslizamiento, hay áreas que se inundan. En Santa Cruz, digamos, cada vez esos canales rebalsan, las lluvias son torrenciales, rebalsan, y se inundan las calles, los barrios, básicamente en Santa Cruz, la mayoría de los barrios no están pavimentados y entonces se hacen unos barriales bárbaros, hay barrios que quedan aislados, entonces de alguna manera hay también la afectación. Y el tema climático también de la salud, ¿no es cierto? Y se cruza Sí, mucho con los problemas ambientales, entonces también te va a servir para analizar esto. ¿Ya? gracias, gracias. Por ejemplo, aquí le ponemos, por decir, zona urbana. El nombre de la zona va a ser Inge, zona urbana. ¿No ves? Zona urbana. ingeniero, Dice Freddy, no está Sí. no compartiendo se ve No, el Excel. ya. Perdón, a ver, voy a ver. ¿Dónde está esto? Mientras va, buenas noches, va a disculpar, Sí. Adelante. mientras va abriendo, digamos, el archivo, quería consultar lo siguiente: ¿qué pasa Sí. con la parte esta hasta qué punto nos puede ayudar la información de las isotermas y las isoyetas? Dado que hemos tenido experiencia por acá en la zona del municipio de Macharetí, en Ivo, prácticamente de que sí hemos visto una variación en la parte esta que es hacia los microclimas, ¿no? Entonces, hay esa variación con esta parte de las isoyetas y las isotermas que nos determinan un parámetro bajo el cual tendríamos como base eso para poder decir en este lado hay esta precipitación y en esta hay también esta parte de temperatura, pero esta cuestión con el cambio climático, con los efectos, ha ido variando y esa situación se ha tornado ya, ya no tan, ¿cómo puedo decir? Para poder aseverar, o esa información ya para ponerla, digamos, como fidedigna, dado que está variando esa situación que se tenía como real, de acuerdo a estas isotermas y a las isoyetas, ¿no? Entonces ahí nos determina un determinado clima y la parte de precipitación también, pero ya eso está variando. ¿Puede servir eso para poder tomar en cuenta? Claro, porque en realidad, como decía, la primera fase del análisis, las isotermas, isoyetas siempre van a cambiar porque el cambio climático, o sea, obviamente está actuando sobre los climas locales, con esto la variabilidad climática, ¿no es cierto? Como decía también Pedro, que en el caso de que un lugar llueve, pero a los 5 kilómetros no está lloviendo, y a lo mejor el otro año cambia y se vuelve más lluvioso y el otro más seco. Entonces, la isoterma y isoyeta se supone que son una fotografía del clima, por decir, de las precipitaciones y de las temperaturas en el momento actual. Pero por eso nosotros eso reforzamos con el análisis de las tendencias de los últimos 30 años, que nos va a determinar si va para arriba o para abajo las precipitaciones, las temperaturas para arriba o para abajo, y tenemos los escenarios climáticos al 2050 también, que nos va a permitir decir, bueno, si ahorita, digamos, tenemos sequía en la llanura chaqueña y nos llueve, no sé, 300 milímetros al año, y al 2050 nos va a llover 250 milímetros. Entonces, o sea, hay menos disponibilidad de agua, va a incrementarse la temperatura. Entonces, ¿qué panorama tenemos para la ganadería al 2050 en la luna chaqueña? No es muy halagador, digamos, no es muy esperanzador. Entonces, esto nos permite también pensar en qué tipo de estrategias, cómo vamos, qué urgente que es adaptarse, digamos,
en ciertos temas como disponibilidad de agua, por ejemplo, ¿no? Entonces, las isoyetas, isotermas, como ustedes dicen, ya la información climática está muy loca, o sea, no, está muy variable y no se ajusta, digamos, estas isoyetas, isotermas que han sido hechas con información, a lo mejor, como decía, interpolando, no hay estaciones meteorológicas, y antes peor, digamos, se tomaba, no era automático y se tomaba los datos mediante una persona que vaya a medir. Entonces, si la persona hoy día se olvidaba y medía más tarde, entonces eso también varía. De todas maneras, las isoyetas y isotermas nos sirven para ver más o menos la distribución de... Claro que va a haber una variación, pero nos va a dar una idea, digamos, qué zonas son, qué diferencias climáticas hay en el territorio, ¿no? Básicamente para eso. Pero no es la única fuente de información para el análisis del clima, ¿no es cierto? Gracias, muy amable. De nada, más bien al contrario, gracias por participar. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Quiero mostrarles un poco, sí. Sí, Inge, viendo el cuadro comparativo, el cuadro que nos estaba, de los escenarios que nos estaba mostrando, el análisis de riesgo, a ver, en el 95, si revisamos el plan de gestión de riesgo del 95 del municipio de Villamonte, nos muestra un escenario, ¿no? En el cual nos dice que el nivel de riesgo en cuanto a sequía es alto. Viendo el tema de el plan de cambio de adaptación de cambio climático desde el 2012, tenemos el mismo resultado. Haciendo un análisis no hace más de 2 años o 1 año, seguimos con el mismo resultado. La pregunta va, ¿en qué estamos? Porque yo me considero también, digo, estamos, porque he sido parte de las instituciones también. ¿En qué estamos fallando para que la resiliencia no aumente y el factor riesgo siga siendo alto en cuanto a sequía? Digamos, es una pregunta a su percepción de usted, ¿no? Tal vez eso quisiera conocer cuál es su percepción de usted, porque seguimos enfocando la llanura chaqueña como nivel de riesgo alto, y si usted va a ver ahorita, estoy hablando hace 3 meses ya, los ganaderos siguen acarreando agua, siguen con el problema de la sequía, pero es entonces, ¿en qué estamos fallando tal vez? Instituciones, no sé, pues, los comunarios, ¿en qué estamos fallando para que siga teniéndose ese problema? Exactamente, muchas gracias por la pregunta. Esto obviamente lo tenemos que tocar en el diagnóstico. Los factores de vulnerabilidad hemos dicho que son sociales, institucionales. O sea, ¿en qué estamos fallando? Digamos, en que no se invierte, la gestión pública no está haciendo lo suficiente para disminuir la vulnerabilidad, ¿no? ¿Qué se necesita? Se necesita agua. ¿Y cómo se logra esa agua? En la llanura chaqueña no hay agua, hay que hacer pozos. Entonces, tenemos que perforar pozos. Para empezar, no tenemos tampoco, no sabemos qué acuíferos estamos pinchando. Las aguas subterráneas las estamos usando, digamos, indiscriminadamente. En algunos casos hay que perforar más de 300 metros a lo mejor en ciertas partes de la llanura chaqueña, pero tenemos apenas un carro perforador, digamos, que es de Searpi o en, no sé, el caso de Santa Cruz, pero es como en el caso de los incendios, digamos, Bolivia se está ardiendo, pero nadie prioriza el comprar un avión hidrante, digamos, algo en que acarrea agua para apagar los incendios. Lo mismo en el caso de la llanura chaqueña o en la atención de emergencias por sequía, es porque, por un lado, había dicho que no planifica el productor. No sabe cuánto de agua tiene y cuánta cantidad de agua va a necesitar para sus 50 cabezas, ¿no? Tiene 50 cabezas, pero el agua tiene para 10 y el forraje tiene para 10. Entonces 40 se le van a morir. Por un lado está ese factor, la capacidad humana de planificar y de ser resiliente. En el caso de los menonitas lo hacen al revés. Ellos dicen, a ver, ¿cuánto tengo de agua y forraje? Va a ser para 10 vacas, bueno, el resto lo vendamos, ¿no? Ese es un factor. El otro factor es el tema institucional. ¿Qué tipos de arreglos se hacen? Porque hemos visto también que en algunos casos esto de la cisterneada es un negocio, digamos, ¿no? O sea, si yo soy, y no quiero con esto referirme a nada, pero existe, digamos, algunas veces que los
los cisternas están ligados a funcionarios municipales. Entonces, la cisternera se convierte en un negocio y en muchos casos hemos visto que las cisternas muchas veces alzan el agua y ni siquiera llegan a echarla, a proveer a algún ganadero o a echar en algún atajado. Si lo salen de ahí, lo tiran de nuevo allá y vuelven, total, es un viaje más que hay que cobrar porque no hay mucho control. Entonces, son todos estos factores de vulnerabilidad que acrecentan la vulnerabilidad, que mantienen la vulnerabilidad, son más factores, digamos, sociales, institucionales, políticos. Si no hay una verdadera política, digamos, una verdadera voluntad política de accionar para disminuir esto, obviamente se va a mantener, ¿no? Como te digo, es por un lado los ganaderos que deben saber planificar. Obviamente la llanura chaqueña no es un ámbito para la crianza de ganado, pero ahí está, estamos en eso, ¿no? Obviamente va a faltar agua y como el cambio climático se hace cada vez más evidente, digamos, en la zona de llanura chaqueña con bajas precipitaciones, entonces tenemos obviamente que está en una alta exposición y eso va a ser más vulnerable. Entonces por ahí va la cosa y nosotros, obviamente, dentro de este diagnóstico es la pregunta que nos debemos hacer. ¿Por qué se sigue manteniendo la vulnerabilidad y no se avanza en la resiliencia? O sea, ¿cuáles son los factores sociales, económicos, institucionales y de gobernanza, habíamos dicho, ¿no? ¿Quién toma las decisiones para dar permiso, digamos, no sé, de chaqueo, cómo se hace, quién toma las decisiones, dónde van las inversiones? O sea, preferimos invertir a lo mejor en hacer una cancha, un coliseo en la zona urbana, que puede ser que tengamos ya 10 coliseos, pues le metemos uno más, pero nadie dice hagamos un pozo más allá o compremos un equipo de perforación para poder asistir, para poder incrementar el número de pozos, ¿no es cierto? Entonces, por eso esas vulnerabilidades las tenemos que identificar para que en nuestro plan metamos, por ejemplo, compra de un carro de perforación o ver que se perforen más pozos en la llanura chaqueña. Por eso este plan es importante porque trata de orientar las inversiones del gobierno municipal y de sus socios, que sean ONGs, aliados, etcétera, para en ciertos aspectos que sean estratégicos, ¿no es cierto? Como ampliar la disponibilidad de agua para riego, o ampliar la disponibilidad de agua para consumo urbano, o ampliar la disponibilidad de agua para ganadería en la llanura chaqueña. Serán diferentes medios cómo se amplía, pero debemos incluir esto dentro de nuestro plan porque eso es lo importante. No se olviden que lo más importante, la mayor afectación del cambio climático es sobre la disponibilidad de agua y la disponibilidad de alimentos. Entonces son esos dos factores que debemos ver cómo atacamos desde nuestro plan, porque este plan es municipal y va a depender estos 5 años cómo avanzamos en construir resiliencia, dependiendo de cuán enfocado esté nuestro plan, de cuán adecuado esté como respuesta a estas amenazas climáticas. Y si, digamos, no logramos eso, tenemos que evaluar por qué, ¿no? O sea, si esta estrategia no ha funcionado, cada 5 años, como se evalúa cualquier plan, debemos evaluar por qué no ha funcionado y tratar de ver, de modificar la estrategia, de diseñar nuevas acciones, o decir, esta ya no sirve, hemos equivocado totalmente, empecemos con otra cosa, ¿no? Entonces, ese es el tema, así es la planificación, digamos. Identificamos cuál es el problema, le damos alguna respuesta y después implementamos esa respuesta y si se mantiene, analizamos por qué no ha sido eficiente y volvemos a rediseñar otra vez para volver a implementar, ¿no es cierto? Es como los planes, los PDTIs, todo, digamos, o sea, implementamos 5 años, evaluamos y si es que no está correcto, tenemos que volver a rediseñar, digamos, la estrategia, las acciones que vayan a hacer. ¿Sí? Una pregunta, ingeniero, por favor, un ejemplo para esta cuestión de la planificación, por ejemplo. Sabemos que en la parte del Chaco, toda la parte del Chaco tenemos los 3 ecosistemas, pero en la llanura, sabemos cuánto aproximadamente nos precipita las lluvias. Y decimos que hasta abril ya tenemos el dato de aproximadamente lo que ha caído toda la parte de la lluvia, ¿no? Hasta abril, digamos. Y como depende nuestra ganadería de la parte del monte nativo y con algunas técnicas que se están realizando, pero depende del monte. Entonces, si, por decir un ejemplo, me llueve 500 milímetros, que es lo normal, por decir, y en este año hasta abril me ha llovido
300 milímetros. Entonces, yo tengo que hacer una de las tecnologías o el manejo, qué sé yo, tengo 200 cabezas. Entonces, no me va a alcanzar para esas 200 cabezas en esa gestión el alimento del cual dependo, el monte. Entonces, yo tengo que reducir el 40% de mi ganadería para poder pasar esa época no con problemas y esos recursitos poder de repente, cuando ya va a venir, poder invertirlos nuevamente en hasta qué punto está dispuesto nuestro productor a hacer eso que no depende de la parte pública, de la parte gubernamental, pero también es mi parte, hasta qué punto estamos predispuestos. Es también una tecnología, se ha probado, sí ha funcionado, pero hasta qué punto estamos predispuestos a esa situación. ¿Por qué? Porque tenemos productores pequeños, medianos, no grandes, pero sí están con una cantidad considerable de ganado, en el caso de ganadería, ¿no? Sí, como te decía, o sea, también los factores de vulnerabilidad son las capacidades de las personas, ¿no? El tema de si tienen las capacidades suficientes de planificar, de analizar, de decir esto va a pasar, esto no va a pasar, o tal vez somos, como decimos, hacemos la ganadería a la que te criaste, entonces tenemos la cantidad de ganado, si se mueren algunos durante la sequía nos parece normal, digamos, y, o sea, no vemos no tenemos esa visión del futuro ni de planificar. Esto nos lo han enseñado los menonitas, o sea, que tienen otra cultura, otro tipo de producción y que es adecuarse, eso se llama adaptarse, ¿no? Adaptarse, o sea, venden el ganado o lo llevan como desmamantes, que se dicen, o terneros, así, que los llevan a criar a otro lado, de engorde a otro lado, y después a lo mejor los vuelven cuando ya llueve. Entonces, es eso, son los factores de vulnerabilidad que hacen a las capacidades del capital social. Y ahora, como institución pública, de la gestión pública, digamos, como el municipio o la gobernación, sí tienen que ver con esto, porque tienen que capacitar al productor. Porque no podemos decir, este productor no sabe y bueno, no nos compete, sino más bien dentro de nuestro plan deberíamos poner una estrategia de mejorar, capacitar, mejorar, transferir tecnología, transferir conocimientos, transferir capacidades de planificación, de manejo del hato ganadero, en temas de sanidad animal, en temas de agrosilvopasturas, ¿no? Que sean más sostenibles, un sistema de producción más sostenible, ganadera, digamos, ganado bajo monte, como se llama. Hay los menonitas allá han establecido, por ejemplo, la densidad arbórea que debe haber para que tengamos un sotobosque, una pastura, digamos, que pueda consumir el ganado, ¿no? Entonces son estrategias que debemos transferir desde el municipio, desde las ONGs, desde todos los que tienen este conocimiento hacia los productores. Porque un factor como les decía, de vulnerabilidad es que las personas, los productores no conozcan, no sepan qué es cambio climático, no sepan cómo adaptarse, no sepan qué hacer para afrontarla. Entonces, parece normal y nos parece, eso es algo cultural, ¿no? Varias cosas nos parecen normales a nosotros. Por ejemplo, el hecho de que alguien se meta en contrarruta o se pase un semáforo en rojo al ver que no hay nadie, son cosas culturales, o sea, no estamos es así como somos los bolivianos, ¿no? Entonces hay que crear capacidades, hay que reforzar el capital social, ver conocimientos, transferencia de tecnología y todo ese tipo de cosas. Entonces en nuestro plan tenemos que poner capacitar a los productores asistencia técnica en el manejo del hato ganadero, el tamaño del hato ganadero, forraje, agua, en tiempo de sequía, ¿no es cierto? Muchas gracias, ingeniero. No, a ustedes más bien muchas gracias por la participación. Y ahora quisiera yo explicarles un poquito cómo funciona este Excel, porque la tarea va a ser que ustedes más o menos vayan llenando este Excel como un ejercicio, ¿ya? Entonces habíamos dicho que vamos a diferenciar. Ven mi pantalla, ¿no? Sí, se ve. Ahora sí se ve. Sí se ve. Perfecto. Muy bien, entonces miren. Esta primera parte, ustedes van a también abrir su Excel, van a poder entrar, ponen el nombre, van a tener
aquí también la posibilidad de poner las zonas, ¿no? Entonces, zona 1 le ponemos, por ejemplo, esto no le den mucha importancia a ese mensajito que sale, el nombre de la zona, ¿no es cierto? Aquí ponemos, por ejemplo, zona urbana, ¿ya? Para continuar nuestro, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a afectar a la zona urbana? Aquí en este cuadrito vamos a hacer lo que se llama una parametrización, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos sequía, inundación, deslizamientos, por ejemplo. Vamos a anotar qué amenazas tenemos, ¿no? Deslizamientos, tenemos inundación y incendios. Por ejemplo, por decir. Pero también tenemos algunos problemas como contaminación de aguas. En este caso lo vamos a poner aquí. Y vamos a poner en esta fila de afectación, ¿a qué afecta? La sequía afecta, digamos, a la provisión de agua, ¿no? Afecta también la sequía, digamos, os digo, la inundación afecta, digamos, a la infraestructura civil, o sea, caminos, calles, ¿no? Deja aislados ciertos barrios, impide la movilidad urbana, digamos, podemos poner ahí de que la inundación es que afecta en la infraestructura. Infraestructura. Cuando hablamos de infraestructura civil, hablamos de edificios, viviendas, calles, sistemas de alcantarillado, hablamos de puentes, de toda la infraestructura que sirve, digamos, para que podamos vivir, ¿no? Desde redes de agua potable, redes de energía, redes de gas, etcétera, etcétera, ¿no? Que afecta la inundación, afecta, digamos, volteando puentes, aislando barrios, inundando las calles, impidiendo la circulación. Por otra parte, los deslizamientos pueden afectar a las viviendas, pueden afectar también a vidas humanas, ¿no es cierto? Los incendios forestales pueden afectar, digamos, a la vegetación, pérdida de, ¿cómo se llama esto? Cobertura vegetal, afecta a la cobertura vegetal, contamina las aguas. Entonces, aquí mejor lo borramos esto y lo ponemos aquí. Entonces, en este caso, ustedes verán que hemos identificado las amenazas: sequía, inundación, deslizamientos, incendios forestales, ¿ya? Y la afectación, hemos visto provisión de agua, infraestructura civil, viviendas, vidas humanas, cobertura vegetal y contaminación. Ahora, aquí abajito ya nos sale, digamos, podemos con esta flechita que está acá, no sé si ven en la pantalla donde estoy poniendo el puntero. Entonces, en esta parte ya está todas estas amenazas están ya disponibles en esta flechita. Entonces, en este caso ponemos sequía, y también si ponemos aquí en esta casilla, tenemos esta flechita aquí al costado, que la apretamos y nos sale todas las afectaciones que hemos anotado aquí. Entonces, anotamos para la sequía, hemos dicho que afecta a la provisión de agua. Puede afectar a, bueno, no hemos puesto nada más, la sequía afecta a eso nada más. Entonces queremos quitarle aquí, podemos hacer esto, eliminar, dice aquí, por ejemplo, vamos a eliminar la columna 19, y le decimos eliminar. ¿Por qué me dice esto? Allá. Esto es 19. 19 debe funcionar. Entonces, ¿por qué la 20? 20, eliminar. ¿Ve? Ya se nos ha eliminado una y tenemos solamente dos acá. A ver, esta 19, también la eliminamos. Eliminar. No, bueno, no me acepta ahí. Pero vamos a dejarle esto. De todas maneras, podemos decir que también va a afectar la cobertura vegetal, la sequía, la ciudad. Y tenemos, bueno, la otra amenaza. La otra amenaza es inundación, ¿no es cierto? Entonces, en inundación aquí elegimos también a qué afecta. Afecta a la infraestructura civil, afecta a, podemos poner las viviendas, que infraestructura civil,
y viviendas. Aquí los deslizamientos, sería la otra amenaza. Aquí identificamos a qué amenazan a las viviendas. Deslizamiento y a las vidas humanas, habíamos dicho, ¿no? Entonces, ahí tenemos el deslizamiento y tenemos los incendios forestales. ¿A qué afectan los incendios forestales? Hemos dicho a la cobertura vegetal y que contamina aguas por el tema de las cenizas y todo eso. ¿Sí? No sé si me están siguiendo. ¿Sí? Sí, Perfecto. Estamos Sí, sí. siguiéndole. Perfecto. Muy bien. Entonces ya tenemos esto y le pinchamos aquí donde dice siguiente en esta tablita. Y nos va a dar lo siguiente. ¿Por qué me está fallando el cuadrito este? Que estoy teniendo un pequeño problema con el programa. Voy a volver a cerrarlo. No sé por qué. Bueno, aquí tenemos esta. En realidad nos tendría que salir esta tablita, ¿no es cierto? Tenemos esta tabla donde está aquí la sequía, ¿no? Este momento no me está funcionando el Excel, pero quiero que ustedes también hagan la prueba. Y si no está funcionando el Excel, mañana voy a colgar de nuevo el Excel, que parece que tiene alguna falla. Pero de todas maneras, esto es para que más o menos sepan la mecánica de cómo se hace, ¿no? Entonces, esto nos va a dar, básicamente, la tabla nos da la sequía y los sistemas afectados, y esto vacío. Entonces, para calificar, nosotros agarramos la tabla esta que teníamos aquí, ¿no es cierto? Para calificar las amenazas, ¿no? Las amenazas climáticas, aquí tenemos, esta es la tablita con la que vamos a calificar las amenazas, ¿no? Entonces, primero frecuencia y puede ser 5, 4, 3, 2, 1, ¿no es cierto? Entonces, aquí vamos y la sequía, en este caso vamos a hacer este ejemplo que dice para las cosechas, la sequía, puedes poner 4, puedes poner 3, ¿no es cierto? Y se va pintando, no sé si van viendo ustedes, se va pintando. Entonces le ponemos alto, digamos que para el ganado también todo es la sequía como frecuencia, como ocurre, digamos acá, vamos a ver, ¿por qué 5? Dice la frecuencia que ocurre varias veces al año, está 5, esa es digamos, la frecuencia. Ahorita estamos analizando la frecuencia y dice varias veces al año que puede haber la sequía, pero podemos también... Hola. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, sí, lo escucho. Tengo una consulta. ¿De dónde obtenemos información acerca de la frecuencia, duración, todos esos parámetros para los municipios? Eso lo dije hace rato, ¿no es cierto? Hacemos el diagnóstico y tenemos en los talleres y a través de la revisión de información de la bibliografía, identificamos primero las amenazas, ¿no es cierto? Amenazas. Y vamos viendo aquí con la gente en los talleres, en las entrevistas, eso, qué frecuencia tiene, ¿no es cierto? Porque pueden haber distintas zonas, por ejemplo, en la zona de la llanura chaqueña, la sequía, la escasez de agua puede durar más que, por ejemplo, en el pie de monte, o en el caso de Santa Cruz, digamos, varía en relación al Chaco la disponibilidad de agua. Entonces, eso lo sacamos con la gente, ¿no es cierto? Hacemos este cuadrito que está aquí, ¿a qué afecta? ¿Dónde está el cuadrito ese? En la primera identificación, acá, ¿no es cierto? No sé si ven. Acá, hacemos esto, llenamos en los talleres, hacemos un grupo, primero, después ya les voy a explicar, en un taller lo que hacemos es... No se primero, ve en la presentación. ya, un momentito.
Ahora sí se ve, ¿no? Ahora sí, gracias. Ya, sí, Ahora entonces, sí. esto lo vamos a sacar en un taller. Hacemos un grupo de trabajo o podemos hacer complementar con entrevistas. Entonces aquí la sequía, qué frecuencia tiene, una vez por año, la escasez, no sé qué, ¿no es cierto? Entonces, toda esta información la tenemos que hacer en el diagnóstico. Y de ahí sale toda esta información. ¿Ya? Entonces tenemos eso y vamos poniendo estos números. También esto lo que nosotros hacemos es recuperar este cuadro en los talleres, ¿no es cierto? Pero ya en el equipo técnico, porque es un poco más complicado esto, llenamos esta tabla, ¿no? Entonces vamos a decir que la frecuencia es 4 porque ocurre una vez al año la sequía, perdón, aquí. 4 y 4. Vamos llenando con... No esta se ve el tablita. Excel. Disculpe, ya no se ve el Excel. Ya, un momentito, por favor. Ahorita voy a compartir, voy a ver esto. Esto. Ya, ¿no? Entonces, en base a la tablita, ustedes también tienen el PDF y pueden abrir en la parte donde están los criterios, ¿no es cierto? Entonces, la duración, por ejemplo, también la calificamos y según nuestra tablita que tenemos de calificación, que ustedes la pueden ver en su, pueden ver que la duración, por ejemplo, de 6 a 8 meses es muy alto, es 5. Si dura 4 a 5 meses es alto, es 4. Si es de 2 a 3 meses es moderado, un puntaje de 3. Y si es menos de un mes es bajo, es un 2. Y hasta una semana es muy bajo. Entonces, en base a esos criterios, si es que la sequía va a durar los 6 meses, podemos ponerle 5. O sea, la escasez de agua, por decir, si dura 5 meses, o más de 6 meses, como dice acá, si dura de 6 a 8 meses, le ponemos 5, ¿no ven? Le ponemos 5. Ahora, la probabilidad de que ocurra es seguro, que todos los años ocurre la sequía. Entonces va con 5, porque en la tablita, en los parámetros dice, si hay una certeza total es 5, ¿no es cierto? Y las consecuencias es los daños o pérdidas. Dice, si al 50 a 75% de la población está afectada, pues es un 5. Si es de un 26 a 49% de la población afectada, es un 4. Entonces, estamos hablando de la zona de llanura, por decir, entonces, por ahí tenemos, por decir, un 5 o un 4 de calificación acá, ¿no? Esto lo estamos haciendo para que lo vean un poquito, porque ya se nos acaba el tiempo y va a ser la tarea de ustedes hacer este ejercicio. Entonces, como verán aquí, esto lo vamos a poner todo, por el momento lo vamos a... Ya. Entonces tenemos aquí, como ustedes podrán ver, que hasta el momento, digamos, nos sale que la amenaza de sequía en su grado, el grado de la amenaza de sequía es muy alto. 5 para las cosechas, para el ganado y la disponibilidad de agua, ¿no es cierto? Ahora vamos a calificar la vulnerabilidad. Por ejemplo, el llanura chaqueña está totalmente expuesta, ¿no es cierto? Entonces vamos al otro cuadrito en el PDF, que es para calificar, los criterios para calificar la vulnerabilidad, ¿no es cierto? Entonces, la exposición a la amenaza, si el 71 a 100% de la población y sus actividades productivas están totalmente ubicadas en zonas de alta influencia de amenazas climáticas, es un 5, ¿no es cierto? Entonces aquí le ponemos a exposición 5, porque supongamos que esto es de la llanura chaqueña, ¿no? La exposición para el ganado... Disculpe, tengo una duda aquí. Está diciendo que es por región más o menos, pero ¿acaso no sería la relación sistemas afectados con exposición, digamos? Las cosechas están muy expuestas, digamos. Claro, de eso se trata. Aquí No, tiene... entonces no sería por región, sería por sistema afectado. Claro, porque para cada región tienes que llenar un cuadro de estos, ¿no es cierto? O sea, aquí dice distrito, ¿no? Es distrito 1. Si es por región, esto es llanura chaqueña, por decir. Entonces tienes que llenar una matriz de estas para cada zona del municipio.
Si son 4 zonas, vas a tener 4 de esos cuadritos, ¿sí? Y ahí tal vez va a variar, digamos, un poco la calificación, ¿no ves? ¿No es cierto? No podemos hacer uno solo para todo el municipio, porque el municipio tiene diferentes zonas con diferentes climas. Por ejemplo, las zonas que están a la orilla del río son las zonas que se van a inundar. Y probablemente en la llanura chaqueña, en zonas donde no está el Pilcomayo, no va a haber inundación, ¿no es cierto? Entonces, sí es un cuadrito por zona, ¿no? Está bien, muchas gracias. Entonces, esta es la exposición. Ahora vamos con la fragilidad. Y ustedes pueden ver en su PDF que les he mandado también que la fragilidad sería muy alto si es que el 80% de la población es pobre, por ejemplo, y que es a pequeña escala la producción y es dependiente totalmente del clima, que no tienen riego, ¿no? Y que hay un bajo acceso a servicios básicos y tecnología, ¿no? Es un 4 si es que el 60% de la población es pobre, depende en parte del gran clima, etc. Moderado sería si el 40% de la población es pobre y no tiene son básicamente productores de subsistencia. Y un bajo es que alta resistencia, apenas alta resistencia, ¿no? 25% apenas de la población es pobre, tienen buena infraestructura social y productiva. Y uno sería que tienen muy alta resistencia. La mayor parte de la población tiene buena condición económica y tiene las mejores condiciones sociales, ¿no? Entonces pongámosle que va a ser casi que hay una baja resistencia porque el 60% de la población es pobre, por decir. Vamos a ponerle entonces un 4, ¿ya? Aquí en fragilidad vamos a ponerle un 4, un 4, un 4, ¿ya? Por decir. Y la resiliencia, ahora vamos a calificar la resiliencia de la sequía para las cosechas, ¿no? Entonces vamos a nuestro cuadrito y vemos qué quiere decir la resiliencia o capacidad de recuperación. Sería 5 cuando la resiliencia es muy alta, ¿no? Que tiene todas las capacidades naturales, sociales, económicas, institucionales, tecnológicas para recuperarse y adaptarse, ¿no? 4 sería que es alta, que digamos la resiliencia es alta porque tiene capacidades naturales, sociales, económicas mínimas para recuperarse. Sería un 3, moderada, cuando la población, los productores cuentan con capacidades limitadas, ¿no? Con algunas capacidades para recuperarse. 2 sería que es baja resiliencia, no tiene capacidades sociales ni tecnológicas para recuperarse, no logrará adaptarse. Y muy baja es una ausencia total de capacidades y medios para enfrentar la variabilidad climática, ¿no? Aquí eso es lo que vemos. Decíamos que el conocimiento es importante, también lo económico. Si yo pierdo las cosechas, y puedo volver a comprar la semilla y hacer todos los gastos para volver a sembrar, obviamente puedo recuperarme. Y si yo lo tengo, soy un productor pobre, realmente a escala de subsistencia, como algunos pobladores, por ejemplo, del Bajo Isoso, allá en Charagua, por decir, que es población indígena y que realmente pobre, entonces tendrían una resiliencia muy baja, ¿no? Entonces, en este caso, le vamos a poner una resiliencia moderada, puedo ponerle para, a ver, un moderado le puedo poner, así vamos probando, por ejemplo, una alta resiliencia para esto y para esto una muy baja, ¿no? Entonces, como verán ustedes, ya que medio que se ha pintado aquí, tendríamos entonces una vulnerabilidad, un grado de vulnerabilidad, por ejemplo, para la sequía y las cosechas, que es moderado, un 3, y tendríamos para la ganadería, la sequía, moderado también, la vulnerabilidad moderada de 3, y para la disponibilidad de agua tendríamos un grado de vulnerabilidad alto. Pero lo que nos interesa de aquí es esta columna que dice nivel de riesgo, amenaza más vulnerabilidad, porque aquí nos da alto, alto, muy alto. Esto nos indicaría que tendríamos que, esta es la priorización, tendríamos que ver estrategias de respuesta para construir resiliencia para todos los que están muy alto o alto, ¿no es cierto? Esto nos da ese indicativo. Entonces, ya sabemos que para estas tenemos que diseñar estrategias, ¿no? Entonces, ¿dónde está esto? ¿Ya? Entonces, esto es lo que nos permite de alguna manera decir, necesitamos hacer estrategias o acciones para disminuir la vulnerabilidad e incrementar la resiliencia para lo que es muy alto, por ejemplo, la disponibilidad de agua. ¿Cómo hacemos de que en la zona de llanura chaqueña, por ejemplo,
incrementemos la disponibilidad de agua, porque aquí está muy alto, tiene un alto nivel de riesgo la sequía para la disponibilidad de agua en la llanura chaqueña. Entonces nosotros tenemos que priorizar muy alto y decir cómo podemos solucionar eso, cómo podemos dotar de agua, pues, incrementar la disponibilidad de agua en llanura chaqueña, ¿no? Entonces ese sería. Yo creo que, bueno, este sería el ejercicio, no sé si se comprende bien, la tarea básicamente de este módulo y de estas dos clases es elaborar este cuadrito y determinar el nivel de riesgo para cada amenaza en relación a cada sistema afectado. Es básicamente hacer funcionar este Excel, ¿ya? Primer módulo era básicamente llegar a este análisis de amenazas, ¿no es cierto? Después tenemos el próximo módulo, que es todo el análisis cartográfico del clima, y después tendríamos de nuevo un módulo conmigo, que sería ya la definición de estrategias. Y ahí retomamos en este Excel, y ya vamos a ver cómo se diseñan las estrategias ahí. Pero en este módulo llegaríamos hasta llenar este cuadrito Excel, esta matriz. En caso de que tengamos un ejercicio real, tenemos que hacer por cada zona, ¿no? Pero en este caso, como se trata de un aprendizaje, de aprender a manejar y ver cómo se va calificando, se va determinando el nivel de riesgo de amenazas, con que escojan una zona con todas las amenazas y llenen este Excel, esa es la tarea. Escoger hay que presentar una sola matriz, no 4 ni 3, una sola. Escojan una zona, como puede usted decir, voy a hacer la zona urbana y haga de esa zona. Mucha gente puede elegir la llanura chaqueña, no sé, la Chiquitanía, no sé, el Pantanal, o donde sea su municipio. Ustedes tienen que ver de su municipio y donde viven y lo que mejor conozcan, digamos, ¿no? Entonces hay que presentar nomás una matriz de una zona, nada más. Y esta matriz me la pueden enviar, digamos, esto también lo pueden copiar y ponerlo en Word y poner su nombre, todo como un trabajito, ¿no es cierto?, del módulo tal, participante tal, y decir, bueno, de acuerdo a, yo voy a analizar tal distrito, tal zona, de tal municipio, y para eso identifico estas amenazas, y este es la evaluación del nivel de riesgo, este es el cuadrito, ¿no es cierto? Hasta ahí. Y básicamente va a ser unas 2 hojas, digamos, de la tareita. Bueno, estimados participantes, muchísimas gracias por la atención, muchas gracias por su participación, muchas gracias por su tolerancia también a estas pequeñas fallas que ocurren, y agradecerles, nada más un gustazo haberme encontrado en estas 2 clases con ustedes. Buenas noches, que descansen.